Mi hijo durmió en el suelo durante meses mientras yo le daba su habitación al novio de mi hija. Hoy me mira como si fuera una extraña, y tiene razón, porque la madre que necesitaba murió el día que vendí su coche y me quedé con el dinero. Mi hijo desapareció una mañana llevándose solo una maleta y su dignidad. Tardé 2 años en entender que no huyó de la casa, huyó de mí. Todo cambió cuando Camila empezó a salir con Alejandro. Él tenía 26 años, trabajaba con sus manos, era seguro de sí mismo, motivado, y realmente hacía el esfuerzo de hablar conmigo, no murmuraba, no evitaba el contacto visual, no actuaba como si el mundo le debiera algo. Naturalmente pasaba mucho tiempo en casa y eventualmente tenía sentido que se quedara de manera más permanente. Mamá, Alejandro va a quedarse más seguido, está bien, me dijo Camila un día mientras preparábamos el almuerzo. Claro, mija, es un buen muchacho, me cae bien, le respondí, pero no tenemos tanto espacio en la casa. Alguien va a tener que moverse de habitación, y fue entonces cuando miré hacia el cuarto de Lucas, el más grande de la casa, el mismo que había tenido desde niño. Lucas tiene que dejar su cuarto, le dije a Camila, que me miró con los ojos bien abiertos. Alejandro lo necesita, Lucas puede quedarse en la sala temporalmente, no es gran cosa. Mi hija dudó pero asintió. ¿Se lo vas a decir tú?, me preguntó. Claro, es mi casa, mis reglas. Esa tarde esperé a que Lucas llegara del trabajo. Eran casi las 7 de la mañana cuando entró por la puerta, con esa cara de cansancio que siempre traía, los audífonos colgando del cuello. Lucas, tenemos que hablar, le dije sin rodeos. Él me miró con esos ojos oscuros que heredó de su padre. ¿Qué pasa? Su voz era baja, siempre tan baja. Necesito tu habitación para Alejandro, te vas a mudar a la sala, dije esto mientras lavaba los platos, sin siquiera voltear a verlo. ¿Qué? Fue todo lo que dijo. Escuchaste bien, Alejandro se va a quedar de manera permanente y necesita su propio espacio. Tienes esta tarde para mover tus cosas. Me volteé y lo vi parado ahí, inmóvil, procesando lo que acababa de decir. Pero mamá. Ese es mi cuarto desde que tenía 5 años, su voz tembló ligeramente. Eras niño entonces, ahora eres adulto, los adultos se adaptan, así es la vida, mijo. Usé ese tono maternal que siempre funcionaba para cerrar discusiones. ¿Y dónde voy a dormir exactamente?, preguntó, casi en un susurro. En la sala, con un colchón inflable, es temporal hasta que arreglemos algo mejor. Le mentí, sabiendo que no había planes de arreglar nada. Lucas se quedó ahí parado por un momento que pareció eterno, luego asintió con la cabeza y se fue a su cuarto, sin decir nada más, sin gritar, sin pelear, solo se fue. Esa misma tarde escuché ruidos en su habitación. Estaba empacando sus cosas en cajas y bolsas. Moviéndolas lentamente hacia la sala, su rostro no mostraba emoción alguna, era como ver a un fantasma trabajar. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté desde el sofá, más por cortesía que por verdadero interés. No, fue su única respuesta, y seguí viendo mi programa mientras él terminaba de desmantelar su vida. Esa noche Lucas durmió en un colchón inflable en medio de la sala. Podía escuchar cómo rechinaba cada vez que se movía, cómo lo desinflaba cada mañana y lo guardaba detrás del sofá, cómo empacaba sus pocas pertenencias en una esquina para que la sala siguiera siendo funcional durante el día. Pero yo pensaba que era necesario, que la vida es así, que uno se adapta. Alejandro se mudó oficialmente 2 días después, entró a la habitación de Lucas como si siempre hubiera sido suya, cambió los muebles de lugar, puso sus herramientas en el armario, colgó sus pósters en las paredes. Quedó excelente, ¿verdad?, me dijo mostrándome el cuarto renovado. Se ve muy bien, hijo, le respondí, y no me di cuenta del error que acababa de cometer hasta que vi a Lucas parado en el pasillo, escuchando cada palabra. Fue después de eso que empecé a llamar a Alejandro el hijo que nunca tuve. Lo decía en voz alta durante las cenas, cuando Alejandro ayudaba con las reparaciones de la casa, cuando hablábamos de fútbol o de política. Eres el hijo que siempre quise. Alejandro, alguien que no se esconde de la vida, le decía mientras Lucas servía la cena en silencio, sus manos temblando ligeramente al poner los platos en la mesa. Gracias, señora, usted también es como una madre para mí, respondía Alejandro con esa sonrisa encantadora, y Camila reía feliz, pero Lucas solo bajaba la mirada y comía sin decir palabra. Un día Camila me jaló del brazo hacia la cocina. Mamá, ¿por qué le dices esas cosas a Alejandro enfrente de Lucas?, me preguntó en voz baja. ¿Qué cosas, mija?, le respondí fingiendo inocencia. Lo del hijo que nunca tuviste. ¿No ves cómo se siente Lucas?, insistió. Si Lucas se siente mal es porque es demasiado sensible. Yo solo estoy siendo honesta. Alejandro, si se comporta como un hijo debe comportarse, le dije con firmeza, y ella suspiró derrotada, sabiendo que no iba a cambiar de opinión. Fue entonces cuando empecé a aumentarle la renta a Lucas. La situación económica está difícil, mijo, necesito que aportes más, le dije una mañana cuando me dio el dinero de siempre. ¿Cuánto más?, preguntó sin levantar la vista. El doble, respondí como si nada. ¿El doble? Mamá, apenas me alcanza con lo que gano. Finalmente me miró a los ojos. Entonces trabaja más horas, o consigue otro trabajo, no sé, pero necesito ese dinero. Me crucé de brazos. Alejandro no paga renta, dijo Lucas. Y esa fue la primera vez que lo vi realmente enojado. Alejandro ayuda de otras maneras, arregla cosas, hace mandados. Tú solo trabajas y duermes, le espeté.
porque trabajo de noche mamá, llego cansado, necesito dormir. Su voz subió un poco. Esas son excusas Lucas, o pagas o buscas otro lugar. Le di un ultimátum que sabía que no podía cumplir. Tenía muy poco ahorrado y ningún lugar a donde ir. Así que asintió y se fue a su colchón inflable que ya mostraba signos de desgaste, además de la renta. Lucas ahora tenía que comprar todos los alimentos de la casa. Es lo justo, comes aquí, contribuyes aquí, le dije cuando se quejó la primera vez. Pero mamá, Camila y Alejandro también comen y no pagan nada. Protestó débilmente. Camila es tu hermana y es más joven, Alejandro es nuestro invitado, tú eres un hombre adulto que debe asumir responsabilidades. Le recordé mientras hacía una lista de todo lo que debía comprar esa semana: leche, pan, carne, verduras, frutas, productos de limpieza, todo. Esto va a costar una fortuna, dijo mirando la lista, pues trabaja más. Fue mi respuesta fría, y lo vi salir de la casa con los hombros caídos, derrotado. Los siguientes meses fueron una tortura silenciosa. Lucas trabajaba sus turnos de noche, estudiaba cuando podía, compraba los alimentos, pagaba la renta aumentada, y dormía en un colchón inflable que cada día se desinflaba más rápido. Podía ver las ojeras oscuras bajo sus ojos, como había perdido peso, como sus manos temblaban cuando sostenía su tazón de café por las mañanas, pero yo pensaba que era necesario endurecerlo, hacerlo más fuerte, prepararlo para el mundo real. La explosión final llegó por los alimentos. Un domingo Lucas llegó del supermercado con solo la mitad de las cosas de la lista, y el resto, le pregunté revisando las bolsas. No compré algunas cosas porque no son para mí, dijo con voz firme, más firme de lo que le había escuchado en meses. Perdón, lo miré incrédula. Los cigarros de Alejandro, la cerveza cara que toma, los snacks que solo come Camila, eso no lo voy a pagar yo. Me enfrentó por primera vez en su vida. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Le grité. ¿Todo lo que has hecho? Me quitaste mi cuarto, me tienes durmiendo en el piso, me cobras el doble de renta, me haces pagar por cosas que ni siquiera uso. Finalmente explotó, su voz resonando en toda la casa. Eres un malagradecido. Un niño mimado que no entiende lo que es la vida real. Le lancé palabras como puñales. Y tú eres una madre que prefiere a un extraño sobre su propio hijo, me respondió con lágrimas en los ojos. Lágrimas de rabia y dolor acumulado, pues ese extraño se comporta mejor que tú. Ese extraño sí es un hombre de verdad, le escupí con veneno. Y vi como algo en sus ojos se rompió definitivamente, como si hubiera cortado el último hilo que nos conectaba. Esa noche Lucas no dijo nada más, se fue a su colchón inflable y se quedó ahí acostado mirando el techo. Al día siguiente actuó normal, se fue a trabajar como siempre, regresó en la mañana como siempre, pero algo había cambiado, había una calma en el que no me gustó, una resignación que debía haber reconocido como peligrosa. Una semana después, un jueves por la mañana, llegó del trabajo y me dijo que necesitaba usar el coche. ¿Para qué? Le pregunté. Tengo unas cosas que hacer, dijo vagamente. El coche está a mi nombre Lucas, es mío, le recordé. Lo sé mamá, pero he estado pagando el seguro, la gasolina y parte de las mensualidades, argumentó. Técnicamente es mío, lo compré yo, insistí. ¿Puedo usarlo solo por hoy? Te prometo que lo cuido, me rogó, y había algo en su tono que me molestó. No, y además ya no vas a usar el coche para nada, con esa actitud que traes no mereces ese privilegio, le dije cruzándome de brazos. Pero mamá, lo necesito para trabajar, mi trabajo está lejos. Su voz se quebró. Pues toma el autobús como toda la gente normal, le respondí, y vi cómo apretaba los puños con fuerza, conteniendo todo lo que quería gritarme. 2 días después, un sábado mientras Lucas dormía después de su turno nocturno, vendí el coche. Un vecino me había ofrecido un buen precio por él y acepté sin pensarlo 2 veces. Ya está hecho, pensé, le voy a enseñar que las acciones tienen consecuencias, que no puede faltarme al respeto sin pagar el precio. Cuando Lucas despertó esa tarde y preguntó por el coche, le dije casualmente, lo vendí. Estaba sirviendo café en la cocina cuando lo dije, como si estuviera comentando sobre el clima. ¿Qué vendiste qué? Me miró confundido. Todavía medio dormido. El coche, lo vendí esta mañana, ya no lo necesitas de todas formas. Ni siquiera lo miré, seguí sirviendo mi café. Mamá, ese coche lo estaba pagando yo, tú solo pusiste el enganche. Yo he pagado todo lo demás durante 2 años. Su voz era baja pero había una desesperación en ella que nunca había escuchado. Está a mi nombre, legalmente es mío, puedo hacer lo que quiera con él, le respondí con lógica fría. ¿Y el dinero? ¿Me vas a dar al menos lo que pagué? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Ese dinero va para los gastos de la casa, gastos que tú generas, le dije, y fue entonces cuando lo vi colapsar, no físicamente, sino internamente. Vi como algo dentro de él simplemente se apagó. Entiendo, fue todo lo que dijo, con una voz tan vacía que me dio escalofríos. Entiendo perfectamente mamá, y se fue a la sala, a su colchón inflable, a su pequeño rincón de existencia que yo le había asignado. Al día siguiente era domingo,
Yo estaba en el trabajo cubriendo un turno extra. Cuando regresé a casa esa noche, la sala estaba vacía. El colchón inflable no estaba, las cajas de Lucas no estaban, sus pocas pertenencias habían desaparecido, solo quedaba una llave sobre la mesa de la cocina, su llave de la casa, nada más, ni una nota, ni una explicación, solo una llave y un silencio ensordecedor. ¿Dónde está Lucas?, le pregunté a Camila, que estaba en su cuarto con Alejandro. Se fue, dijo sin mirarme. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Sentí un nudo en el estómago. No lo sé, mamá. Empacó sus cosas mientras estabas en el trabajo y se fue. No dijo nada. Camila tenía lágrimas en los ojos. Esto es ridículo. Va a volver cuando se le pase el berrinche, dije tratando de convencerme a mí misma. No creo que vuelva, mamá, dijo Alejandro desde adentro del cuarto. Mi cuarto, el cuarto de Lucas. ¿Y tú qué sabes?, le espeté. Porque yo tampoco volvería, respondió, y algo en su tono me hizo enojar aún más. Intenté llamarlo esa noche, su teléfono iba directo a buzón, me había bloqueado en todas las redes sociales. Los días pasaron, una semana, dos, un mes, y Lucas seguía desaparecido. Entonces noté que papeles importantes habían desaparecido, su acta de nacimiento, documentos escolares, registros médicos. Todo. Entendí que no se había ido impulsivamente, había planeado su escape meticulosamente durante semanas o meses, esperando que yo le diera la excusa perfecta para irse y nunca volver. Fue mi ex esposo, el padre de Lucas, quien finalmente me contactó. No habíamos hablado en años, solo lo necesario sobre los niños cuando eran menores, pero un día recibí una llamada suya. ¿Qué le hiciste a Lucas?, fue lo primero que me dijo, sin saludos, sin preámbulos. ¿Disculpa? ¿De qué hablas?, le respondí a la defensiva. Lucas me contactó, me contó todo lo que le has estado haciendo durante años. Su voz era una mezcla de ira y decepción. No le he hecho nada, solo lo traté como el adulto que es. Le espeté. ¿Le quitaste su cuarto? ¿Lo pusiste a dormir en un colchón inflable en la sala? ¿Le vendiste su coche? Enumeró cada cosa con voz temblorosa de rabia. Él te contó su versión, obviamente exagerada y llena de drama. Me defendí, me mostró pruebas, fotos, mensajes, recibos, todo, dijo, y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Eso es invasión de privacidad, fue lo único que pude decir. Eres una abusadora, siempre lo fuiste, pero pensé que con los niños serías diferente. Me equivoqué. Me acusó con palabras que dolieron más de lo que quería admitir. No me vuelvas a llamar, le dije y colgué, pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. Después de esa llamada, empezaron a contactarme familiares, tíos, primos, incluso mi propia madre. ¿Es verdad lo que me contó Lucas?, me preguntó mi mamá por teléfono. No, mamá, está exagerando todo, ya sabes cómo es él. Siempre tan sensible. Traté de minimizar. Me mostró fotos del colchón inflable donde dormía, fotos de los mensajes donde le cobraba renta y comida, fotos de todo. Mi madre sonaba decepcionada. ¿Y tú le crees a él y no a mí? Soy tu hija, le grité, porque las pruebas no mienten, mija, y lo que veo en esas fotos me rompe el corazón, dijo con voz quebrada. Si vas a ponerte de su lado entonces no me hables más, le dije y también le colgué. Pero la culpa que sentí fue diferente, más profunda, más real. Las semanas pasaron y más gente se alejó de mí, dejaron de invitarme a reuniones familiares, dejaron de responder mis mensajes, dejaron de llamar. Era como si me hubieran borrado de sus vidas. Esto es culpa de Lucas, pensaba, él está envenenando a todos contra mí, haciéndose la víctima cuando él fue quien se fue, quien me abandonó. Pero una pequeña voz en mi cabeza, una voz que trataba de ignorar, me decía que tal vez, solo tal vez, yo era el problema. Camila empezó a cambiar también, ya no era tan ruidosa, ya no reía tanto, pasaba más tiempo en su cuarto, más tiempo callada. ¿Estás bien, mija?, le pregunté un día. No lo sé, mamá, me respondió sin mirarme. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, insistí. ¿Extrañas a tu hermano? Fue directo al punto. A veces, admitió en voz baja. Va a volver cuando madure, le dije tratando de sonar segura. No creo que vuelva, mamá, y no lo culpo. Me miró finalmente a los ojos, y vi algo en su mirada que me asustó, decepción, tal vez incluso desprecio. Alejandro también empezó a mostrar su verdadero rostro. Al principio era el yerno perfecto, ayudaba, hablaba, sonreía, pero poco a poco empezó a cambiar. Camila, ¿por qué llegaste tarde?, le preguntaba con tono acusatorio. Estaba con una amiga, respondía ella nerviosa. ¿Qué amiga? ¿Por qué no me avisaste? Dame tu teléfono. Le exigía, y ella obedecía sin chistar. Alejandro, no seas tan duro con ella, intervine una vez. Es por su bien, señora, las mujeres necesitan disciplina, me respondió con una sonrisa que ya no parecía tan encantadora. Y esas palabras me recordaron a algo, me recordaron a mí misma, a las cosas que le había dicho a Lucas: disciplina, consecuencias, responsabilidad, todas esas palabras que usé para justificar mi trato hacia él. Un día escuché gritos desde el cuarto de Camila, el cuarto que antes era de Lucas. No me grites, gritaba Camila, te grito si se me da la gana. Esta es mi casa, respondía Alejandro, y algo dentro de mí se rompió. Corrí hacia el cuarto y abrí la puerta. ¿Qué está pasando aquí?,
Los encontré cara a cara, Camila con lágrimas en los ojos y Alejandro con el rostro rojo de ira. Nada señora, solo una discusión de pareja, dijo Alejandro recobrando la compostura. Camila, ven conmigo, le dije a mi hija. No, ella se queda aquí. Todavía no terminamos de hablar. Alejandro la tomó del brazo. Suéltala, le ordené con voz firme. ¿O qué? Me retó, y por primera vez en meses, tal vez años. Actué como madre. O te vas de mi casa ahora mismo, le dije. Mirándolo directamente a los ojos, hubo un momento de tensión donde pensé que iba a estallar, pero finalmente soltó a Camila y salió del cuarto azotando la puerta. Camila se derrumbó en mis brazos llorando. Lo siento mamá, lo siento tanto, sollozaba. ¿Cuánto tiempo llevas así, mija? Le pregunté acariciando su cabello. Meses, desde que se mudó aquí. Al principio era lindo pero poco a poco empezó a cambiar. Me confesó entre lágrimas. ¿Por qué no me dijiste nada? Le pregunté aunque ya sabía la respuesta. Porque tú lo querías más que a Lucas. Pensé que no me creerías, pensé que dirías que estaba exagerando, dijo. Y esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Perdóname, fue todo lo que pude decir. Perdóname por no verte, por no escucharte, por ser tan ciega, y lloramos juntas en ese cuarto que una vez fue de Lucas, rodeadas por las cosas de Alejandro. Por la evidencia física de mi error. Esa noche Alejandro no volvió, empacó sus cosas al día siguiente mientras yo estaba en el trabajo y se fue, exactamente de la misma manera que Lucas se había ido, silenciosamente, sin drama, simplemente desapareciendo. Irónico, pensé, ahora sé cómo se siente. Fueron pasando los meses y las cosas en casa eran diferentes, más tranquilas pero también más vacías. Camila y yo hablábamos más, pero siempre había un tema que evitábamos, Lucas. Hasta que un día ella lo mencionó. ¿Crees que Lucas esté bien? Me preguntó durante la cena. No lo sé, mija, espero que sí, le respondí honestamente. ¿Crees que podríamos encontrarlo? Su voz tenía esperanza. Él no quiere ser encontrado, Camila, nos bloqueó a todos, le recordé. Tal vez si le escribes una carta de verdad donde le digas todo lo que sientes, sugirió, y la idea se quedó en mi mente durante días. Fue entonces cuando llegó la carta del abogado, una carta formal, profesional, fría. Mi cliente, Lucas Martínez, está disputando la venta del vehículo registrado bajo su nombre. Adjunto encontrará evidencia de pagos realizados por mi cliente hacia dicho vehículo, incluyendo seguro, mantenimiento y mensualidades. Esperamos una respuesta dentro de 30 días o procederemos con acciones legales. La leí una y otra vez, sintiendo como el peso de mis acciones finalmente me alcanzaba de manera legal. No solo moral, el día de la corte finalmente llegó, entré a esa sala fría y formal, y ahí estaba Lucas, sentado al lado de su abogado. Lucía diferente, más grande de alguna manera, más seguro, con un traje simple pero bien puesto, su cabello corto y peinado, sus ojos que antes evitaban contacto visual ahora me miraban directamente, sin odio, sin amor, solo con una neutralidad que dolía más que cualquier emoción. Buenos días, me saludó cortésmente cuando pasé a su lado, como si fuera una extraña. Buenos días, Lucas, le respondí, y mi voz se quebró al decir su nombre. El proceso fue humillante. Presentaron cada mensaje, cada recibo, cada foto del colchón inflable. Tuve que admitir todo. La jueza fue clara y directa y vi cómo Lucas mantenía esa misma expresión neutral, sin satisfacción, sin venganza, solo observando cómo la verdad finalmente salía a la luz. La jueza fue clara y directa. Señora Martínez, aunque el vehículo estaba registrado bajo su nombre, la evidencia muestra claramente que su hijo realizó pagos sustanciales hacia dicho vehículo con la expectativa razonable de propiedad. La venta del vehículo sin compensación constituye apropiación indebida. Por lo tanto, ordeno que compense a su hijo por el valor total de los pagos realizados, más intereses y costos legales. El martillazo sonó como una sentencia de muerte, no solo legal sino moral. Después del veredicto, intenté acercarme a Lucas. Lucas, podemos hablar, le dije mientras salíamos de la corte. Todo debe pasar por mi abogado, me respondió sin detenerse. Por favor, hijo, solo 5 minutos, le rogué. Y finalmente se detuvo, se volteó y me miró, realmente me miró. ¿Qué quieres decir, mamá?, me preguntó, y había tanto cansancio en su voz, que lo siento, que me equivoqué, que te lastimé y fue imperdonable. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. ¿Por qué me hiciste eso?, me preguntó, y era la pregunta que había estado esperando pero para la que no tenía una buena respuesta, porque estaba enojada con mi vida, contigo, con tu padre. Con todo, y tú estabas ahí, callado, sin defenderte, y fue fácil descargarlo en ti. Admití finalmente la verdad completa. ¿Sabes cuántas noches lloré en ese colchón inflable?, me dijo con voz quebrada por primera vez. ¿Cuántas veces quise hablar contigo pero tenía miedo de que me gritaras o me echaras? ¿Cuántas veces me sentí como basura en mi propia casa? Cada pregunta era un látigo. Lo siento, fue todo lo que pude decir entre lágrimas. No es suficiente, mamá. Lo siento no arregla años de humillación. No devuelve mi dignidad, no borra las cicatrices, me dijo con firmeza. Lo sé y no espero tu perdón. Sollozaba abiertamente en medio de la calle. Bien, porque no lo tienes, dijo, y empezó a alejarse. Espera, le grité, y se detuvo una última vez. ¿Eres feliz?
¿Al menos lograste ser feliz? Le pregunté, necesitaba saber eso al menos. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que no iba a responder. Sí, dijo finalmente, construí una vida, una buena vida, lejos de todo eso. Tengo gente que me valora, que me respeta, que me ve. Sus palabras debieron hacerme feliz, pero solo sentí más dolor. Me alegra, le dije sinceramente, de verdad me alegra que hayas encontrado lo que yo no pude darte. Él asintió. Adiós mamá, dijo, y esta vez sí se fue. Caminando por esa calle hasta desaparecer entre la gente. Y yo me quedé ahí parada, viendo cómo mi hijo se alejaba de mi vida probablemente para siempre. Pagué lo que la corte ordenó, casi vacié mis ahorros y tuve que trabajar horas extras durante meses. Pero no fue el dinero lo que me arruinó, fue todo lo demás. En casa, Camila también estaba diferente, más distante, pasaba mucho tiempo en su teléfono. ¿Con quién hablas tanto, mija? Le pregunté un día. Con gente, respondió vagamente. ¿Qué gente? Insistí. Mamá, necesito contarte algo. Finalmente me miró, y su expresión era seria. ¿Qué pasa? Sentí miedo. He estado hablando con Lucas, confesó, y sentí como si me hubieran tirado agua fría. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las preguntas salieron todas juntas. Hace unos meses, él me contactó, me desbloqueó y empezamos a hablar, me explicó. ¿Y por qué no me dijiste? Me sentí traicionada, porque sabía cómo reaccionarías. Exactamente así, señaló mi expresión. ¿De qué hablan? Necesitaba saber, de todo, de su vida, de la mía, de lo que pasó. Dijo, ¿habla mal de mí? Pregunté temiendo la respuesta. No, mamá, casi nunca te menciona. Cuando lo hace es solo para decir que espera que estés bien. Nada más, y eso dolió más que cualquier insulto. ¿Puedo verlo? ¿Puedo hablar con él? Le rogué a Camila. No lo sé, mamá, tendría que preguntarle. Dudó. Por favor, mija, solo quiero hablar con él, solo una vez. Supliqué. Voy a preguntarle, pero no te prometo nada, dijo, y durante los siguientes días viví en una ansiedad constante, esperando una respuesta que tal vez nunca llegaría. Una semana después Camila entró a mi cuarto, habló conmigo, dijo, y mi corazón se aceleró, y, casi no podía respirar. Dijo que no está listo para hablar contigo. Las palabras cayeron como piedras. ¿Te dijo algo más? Pregunté desesperada por cualquier información. Dijo que tal vez algún día, pero no ahora, que todavía está procesando todo y necesita más tiempo. Camila me abrazó mientras yo lloraba. ¿Pero hay esperanza? Dijo que tal vez. Me aferré a esas palabras. Sí, mamá. Dijo tal vez, confirmó, y tal vez se convirtió en lo único que me mantenía funcionando. Trabajaba, pagaba cuentas, comía, dormía, existía pero no vivía. Todo era mecánico, automático, sin propósito real. ¿Para qué? Me preguntaba a mí misma en las noches cuando no podía dormir. ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué lastimé a mi hijo? ¿Para qué arruiné mi familia? Pero las preguntas no tenían respuestas, solo un silencio vacío que me devoraba lentamente. Un día, casi 2 años después de la corte, Camila llegó a mi departamento con una expresión extraña. Mamá, Lucas se va a casar, me dijo sin preámbulos. Sentí como si me hubieran pateado el estómago. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Conoció a alguien, están comprometidos, la boda es en 3 meses, me informó, me invitó. Pregunté aunque ya sabía la respuesta. No, mamá, lo siento. Camila tenía lágrimas en los ojos. Pero tú sí estás invitada, afirmé. Sí, admitió. Está bien, mija, ve, disfruta, es tu hermano, merece tener familia ahí. Le dije tratando de sonar fuerte. ¿Estás segura? Me preguntó. Sí, tómale muchas fotos. Quiero verlo feliz aunque sea en fotos, le pedí, y ella. Me abrazó fuerte. Te quiero, mamá, me dijo. Yo también te quiero, mija. El día de la boda de Lucas fue uno de los más largos de mi vida. Me quedé en mi departamento viendo el reloj, imaginando cada momento. Ahora debe estar vistiéndose, ahora deben estar en la ceremonia, ahora están en la recepción. Cada pensamiento era una tortura. Camila me mandaba algunas fotos. Lucas en su traje, Lucas con su novia, ahora esposa, Lucas sonriendo, realmente sonriendo, con una sonrisa que nunca le vi cuando vivía conmigo. Se ve feliz, le respondí a cada foto. Lo está, me confirmó Camila, y me alegré por él. Genuinamente me alegré, pero también me rompió saber que encontró esa felicidad solo después de alejarse de mí. Camila volvió al día siguiente. Fue hermoso, mamá, todo fue perfecto, me contaba emocionada. Cuéntame todo, le pedí, y me describió cada detalle. La decoración, la comida, los invitados, la ceremonia. Habló de mí. No pude evitar preguntar. Una vez, dijo Camila. ¿Qué dijo? Mi corazón latía rápido. Alguien le preguntó si su mamá estaba ahí. Él solo dijo que no pudiste venir y cambió de tema. Me relató, y esa no respuesta dolió más que cualquier insulto. Fui borrada, como si nunca hubiera existido, como si no hubiera sido yo quien lo traje a este mundo. ¿Crees que Lucas debería darle una segunda oportunidad a su madre algún día? Si fueras Lucas, ¿habrías perdonado a tu madre después de verla sufrir las consecuencias? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia. La disciplina sin dignidad es abuso disfrazado de amor.
Cuando tratas a alguien como una carga en lugar de una persona, no lo estás preparando para la vida, lo estás empujando fuera de ella. Recuerda, un hijo que se va en silencio es un hijo que gritó 1000 veces sin ser escuchado. El respeto no se exige, se gana, y una vez perdido, puede que nunca regrese.